Thank you very much. Muchísimas gracias, doctor Mercadante. Excelente conferencia. Mire, el doctor Carlos Rodríguez, colega, amigo, lo quiero mucho. Gracias por estar aquí en este módulo. Creo que tiene una gran experticia, trabaja en cáncer hace más de 25 años en el Instituto Nacional de Cancerología, donde tuve la oportunidad de conocerlo. Él es médico fisiatra y rehabilitador de la Universidad del Bosque, estudió dolor y cuidados paliativos en la Universidad de Milán y el de la Vida, Instituto Nacional Cancerología. Trabaja en este momento como jefe de soporte oncológico en el nuevo hospital en Bogotá, CETIP. Y bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Vilena, por tan decorosa presentación. No estoy muy contento de hacer mi conferencia después de la del doctor Mercadante. Tuve el gusto de conocerlo hace tantos 20 y pico de años en el Instituto Nacional de Tumores, en donde compartía trabajos con el grupo de Milán, que esta mañana mostró en sus desarrollos del cuidado paliativo y los hospice en Italia y en Europa. Cuando yo fui a hacer mi fellow en paliativos, tenía unas grandes expectativas de aprender de procedimientos intervencionistas, y una de las primeras cosas que me dijeron en el instituto, el director en ese momento, un anestesiólogo, el doctor Franco de Cono, me dijo que ya no estaban en el quirófano, estaban más en la consulta y en los cuartos o en las casas de los pacientes haciendo cuidado paliativo. Por eso quiero darles mis excusas por hablar en esta conferencia, porque yo creo que lo que tenemos que saber de manejar el dolor oncológico complejo, de difícil respuesta, todo lo acaba de decir el doctor Mercadante, y solo voy a hablar de ese 1% o un 8-10% de pacientes que eventualmente se benefician de un procedimiento intervencionista. Nosotros empezamos a hacer nuestra curva de aprendizaje. Yo voy a copiar un poco el modelo de la conferencia del doctor Ricardo Vallejo de esta mañana, de cómo él fue entrándose al mundo de la inmunología y de los estudios experimentales en dolor. Pues nosotros hicimos algo parecido, copiando de los textos de Waldman, del doctor Rax, del doctor Rack, de cómo empezamos a hacer nuestro aprendizaje, estudiando la anatomía, haciendo estudios en cadáveres, definiendo cuáles eran los targets más importantes para ofrecerle a los pacientes, probablemente en sus últimos días o semanas de vida, un procedimiento para ayudarlos a llegar un poco mejor controlados del dolor a su muerte. Vimos también los avances de la tecnología, empezamos a tener la posibilidad de hacer TACs y manejar los TACs o las resonancias magnéticas de una manera más óptima, y empezamos a hacer procedimientos en pacientes muy avanzados, con respuestas como están descritas en la literatura, y empezamos a hacer toda la curva de aprendizaje que hicieron los americanos, los europeos y los latinoamericanos, sobre todo la escuela del doctor Plancart y del Instituto Nacional de Cancerología de México, y empezamos a trabajar con los radiólogos, con diferentes grupos intervencionistas, con neurocirujanos, para tratar de depurar nuestras técnicas. Yo les voy a contar un poquito de la historia, no voy a hablar tanto de la evidencia, aunque les voy a mostrar, y empezamos a abordar a los pacientes en el bloqueo, tal vez en el procedimiento de mayor éxito, en el control del dolor del abdomen superior, y empezamos a darnos cuenta que haciendo un bloqueo preaórtico de los ganglios superiores semilunares celíacos podíamos controlar la patología no solamente del páncreas, de la vía biliar, sino del esófago inferior, del estómago, de las metástasis hepáticas, del colon ascendente o del colon transverso, y se nos volvió una rutina ofrecer este tipo de procedimientos con diferentes aproximaciones, con limitaciones funcionales de los pacientes que no se podían acostar de cúbito supino o de cúbito prono, entonces teníamos que ponerlos en posiciones laterales, haciendo abordajes transaórticos.
con suerte de no tener muchas complicaciones. La verdad, cuando uno habla de intervencionismo con personas como están aquí sentadas, que están haciendo esto de rutina, yo siempre digo que hoy en día existen muchas técnicas, y eso es lo que les voy a mostrar hoy, y ventajas y desventajas tanto de la fluoroscopia, de hacerlos con escanografía, de hacerlos con resonancia magnética. Hace relativamente poco vinieron unos técnicos del PET scan y trajeron un robot que con el PET scan se pueden mapear los ganglios simpáticos prácticamente de cualquier parte del cuerpo, y el robot con unas coordenadas te puede hacer un bloqueo mucho más específico que lo que puede hacer cualquier ser humano con una aguja. Y pasamos obviamente a hacer la técnica de los espláncnicos, que es la evolución. Solamente reservamos el celíaco para algunos pacientes en un segundo tiempo, para pacientes que tienen algún tumor muy limitado al páncreas. Empezamos a hacer los espláncnicos con las técnicas combinadas, hacíamos las técnicas paracorporales, hacíamos el T11 y luego el T12 superior, hicimos con radiofrecuencia las paracorporales, luego perdimos un poquito el miedo gracias al atrevimiento de la doctora Molina de pongámosle alcohol a todos los pacientes. Y dejamos un poquito y dejamos de gastar mucho en radiofrecuencia, y terminamos haciendo las técnicas más convencionales hoy en día, que son las técnicas transdiscales en T11, y tenemos pendiente a mostrar toda nuestra evidencia de esta parte del abdomen superior. Este es un estudio muy interesante, que esto es algo que siempre uno lee, piensa, pero que muy poco lo explican, de cómo hace uno el análisis prácticamente algebraico de los ingresos de las agujas, lo cual nos permiten las guías actuales de hacerlo con mayor precisión para que la aguja navegue bien entre el disco, podamos llegar al sitio precorporal, distender la fascia precorporal y coger los espláncnicos en un solo nivel, con una sola aguja, manejando la distribución del neurolítico, manejando el bisel de la aguja, técnicas que se van depurando poco a poco y después se vuelven rutina. Las ventajas y desventajas de los diferentes guías pues son variadas. Yo diría que se pueden hacer prácticamente con cualquier técnica de acuerdo a la experticia, ¿sí? Y la evidencia en el bloqueo, desde esta descripción del doctor Isquia ya hace mucho tiempo a la actualidad, sigue siendo una evidencia 1A en efectividad. No les voy a mostrar todos estos artículos que de pronto ustedes los conocen. ¿Por qué voy a hacer esto tan rápido? Porque hoy en día estamos tratando de ampliar un manejo integral de los pacientes. Hoy en día tenemos gastroenterólogos o radiólogos que hacen ecosonografía, hacen la biopsia del tumor y de una vez hacen el bloqueo neurolítico en el mismo procedimiento, ¿sí? Tenemos, tenemos medicamentos neurolíticos que prácticamente en nuestro país dependen más de la disponibilidad que del éxito. Aprendimos a manejar el alcohol porque todo lo hacíamos con fenol por su efecto anestésico local, el manejo de la viscosidad que tenía el medicamento que nos permitía localizarlo mejor, y ya lo estamos haciendo con alcohol, que es el más disponible. Las evidencias, como les digo, son suficientes, y vemos hoy en día cómo los radiólogos o los endoscopistas hacen este tipo de procedimientos con una aproximación mucho más exacta incluso y con menos riesgo de la que hacemos nosotros rutinariamente. Estos son unos pocos casos que tenemos. Esto es una radiocirugía del plejo celíaco con 20 grays en un aparato de radio, pues una máquina de radioterapia, de radiocirugía, ¿sí? Que optimiza el efecto terapéutico, y tenemos prácticamente soluciones del dolor en los 30 minutos después a la aplicación de la radiocirugía. Son procedimientos pues absolutamente computarizados, el aparato prácticamente hace todo, y se utilizan no para hacerlo de rutina, pero este es un paciente que estaba en una trombocitopenia post-quimioterapia, estaba renuente a manejar todos los opioides, teníamos complicaciones con otros medicamentos, con los neuromoduladores. Decidimos atacar la enfermedad y aparte de eso lesionar los ganglios celíacos con radiocirugía. En cuanto al abdomen inferior, pues son técnicas que digamos tienen un poco de menor evidencia y descripción en la literatura. Yo sí tengo que darle
un reconocimiento al grupo latinoamericano, sobre todo a los mexicanos que han desarrollado estas técnicas. Lo hacemos mucho de rutina. Yo les diría que esto es imperdonable, tener un paciente en unas condiciones deterioradas para hacer este tipo de procedimientos. Hoy en día estamos llevando a los pacientes a procedimientos neurolíticos prácticamente desde su diagnóstico, cuando están incluso arrancando los protocolos de su manejo, digamos, integral, y pasamos nuevamente por todas las técnicas. Pasamos incluso a hacer hipogástricos por vía anterior, con ecografía, los llevábamos al TAC, la clásica técnica por encima de las ilíacas, que tenía uno mucho miedo de las arterias y de las venas ahí en el espacio retroperitoneal, hasta la clásica técnica, que es la que hacemos rutinariamente, transdiscal L5, nuevamente con una sola aguja, nuevamente manejando mejor los volúmenes. Y tenemos, aparte de pues toda esta revisión de la evidencia, como pacientes que tienen patologías pélvicas complejas, con dolores que se deben manejar, como lo habló el doctor Mercadante, con todas las estrategias farmacológicas, porque yo creo que esto simplemente, el manejo intervencionista tiene que ser un apoyo al manejo multimodal y multidisciplinario del dolor oncológico. Pueden ayudar, y hacemos hoy en día el bloqueo que nosotros llamamos el bloqueo pélvico completo, hipogástrico impar, en un solo procedimiento, con muy bajas complicaciones, con una evidencia, como lo mostró el doctor Mercadante, que tiene muy pocos ensayos clínicos controlados, porque obviamente no es fácil sesgar este tipo de procedimientos, pero que en algunos de ellos, aparte del celíaco, poco a poco están logrando contribuir a los beneficios de las pacientes. Quise hacer esta charla en muy pocos minutos, para tratar de conversar con ustedes, aprovechar al doctor Mercadante al final de la sesión para conversar sobre casos difíciles y sobre las opiniones de todos ustedes. El manejo intervencionista del dolor, creo yo que sigue teniendo un papel, probablemente no en el 1%, sino por ahí en un 5 o 10% de los pacientes oncológicos. Creo yo que se tiene que obviamente tener una experticia y manejar muy bien las ayudas radiológicas para eso, y no debemos hacer bloqueos diagnósticos, debemos ir de una vez a la neurolisis y debemos intervenir a los pacientes precozmente. Es muy probable que hoy en día, con la supervivencia que tienen los pacientes oncológicos, se van a beneficiar y vamos a impactar en los desenlaces oncológicos si de manera inicial mejoramos el dolor y los síntomas del paciente, para que tenga una mayor adherencia a los tratamientos oncológicos, que, como todos sabemos, ha cambiado la supervivencia libre de enfermedad, incluso la supervivencia global en cáncer en los últimos años. Muchas gracias.